¿Qué pasaría si pudieras hablar con un desconocido y en menos de 10 segundos lograr que te escuche, confíe en ti y quiera saber más? Hoy vas a aprender las frases exactas que los mejores profesionales usan para prospectar en frío, sin sufrir rechazo. No se trata de manipular, se trata de conectar con la mente subconsciente de la otra persona. ¿Qué pasaría si pudieras hablar con alguien y, en menos de esos 10 segundos, lograr que te escuche con atención, confíe en ti y quiera saber más? No porque tengas el mejor producto, no porque seas el más convincente, sino porque aprendiste a hablar directamente con la parte de su mente que realmente toma decisiones. Hoy vas a descubrir las frases exactas que usan los profesionales de alto nivel para prospectar en frío sin sufrir rechazo. Frases simples, pero diseñadas para burlar la alarma del escepticismo, generar confianza y construir una conexión instantánea. Así que, si alguna vez sentiste que hablas con alguien y no te escucha, si sentiste que tu presentación es buena, pero tus prospectos simplemente no lo ven, entonces este video será un antes y un después en tu manera de comunicarte. Porque al final, las palabras correctas, dichas con el tono correcto, pueden abrir puertas que antes parecían cerradas. Prepárate. Vamos a entrar al lenguaje oculto de la influencia. El arte de convertir una conversación en confianza y la confianza en acción. La verdad incómoda de la prospección. La mayoría de las personas que intentan prospectar cometen un error fatal. Empiezan hablando, cuando deberían empezar conectando. La mente humana funciona como un sistema de defensa. Cuando alguien se nos acerca con una intención, sobre todo una intención de vender o convencer, nuestro cerebro activa de inmediato una alarma invisible, la alarma del vendedor. Esa alarma le dice al subconsciente, cuidado, alguien quiere algo de ti, alguien podría engañarte, presionarte o quitarte tu tiempo. Y lo más curioso es que esa alarma se activa en menos de 3 segundos. Ni siquiera tienes oportunidad de explicar tu propuesta antes de que la otra persona ya haya decidido no creerte. Por eso, cuando te acercas a un prospecto en frío, no estás hablando con una persona abierta. Estás hablando con una mente en modo defensa. Una mente programada para no confiar, no creer y no aceptar nada nuevo. Y ahí es donde muchos fracasan. Porque creen que el problema está en el producto, en el precio, en la presentación, o incluso en el momento del día. Pero no. El problema no es tu oferta. El problema es cómo comienzas la conversación. Piensa en esto. Puedes tener la mejor oportunidad de negocio del planeta. Puedes ofrecer libertad, ingresos y crecimiento personal. Pero si la primera frase que dices activa la alarma mental del otro, ya lo perdiste. El cerebro de tu prospecto no escucha tus beneficios. Solo escucha su propio pensamiento interno diciendo, esto suena demasiado bueno para ser verdad. Seguro hay un truco. ¿Qué me quiere vender? Y cuando ese pensamiento se activa, todas tus palabras, por más brillantes que sean, se estrellan contra un muro invisible, el muro de la desconfianza. Por eso, los profesionales entienden una regla de oro. El 90% del éxito en prospectar ocurre antes de que abras la boca. Sí. Antes de hablar de tu producto, de tu plan o de tu historia, ya ganaste o ya perdiste. Todo depende de la primera impresión mental que logres generar. ¿Has notado que algunas personas simplemente caen bien desde el primer segundo? No tienen que decir mucho. Sonríen, saludan, y de alguna manera ya confías en ellos. Eso no es suerte. Eso es afinidad. La afinidad es esa sensación de, esta persona piensa como yo. Es la llave que abre la puerta del subconsciente. Y cuando la tienes, el prospecto baja la guardia. Empieza a escucharte con curiosidad, no con sospecha. Y aquí está lo poderoso. Una vez que esa puerta está abierta, ya no necesitas empujar, solo necesitas guiar. Por eso, los grandes comunicadores no memorizan discursos. Memorizan frases que crean conexión inmediata. Frases que el cerebro acepta sin resistencia. Mientras otros repiten argumentos, ellos plantan confianza. Mientras otros presionan, ellos invitan. Y cuando el prospecto siente esa diferencia, todo cambia. Imagina 2 escenarios. Escenario 1. Un vendedor se acerca con entusiasmo y dice, «Hola, tengo una oportunidad increíble que cambiará tu vida».
El prospecto sonríe por cortesía, pero su mente dice, ajá, otro más, seguro quiere mi dinero. Alarma activada. Desconfianza total. Escenario 2. Otro vendedor se acerca y dice con calma, bien, tú sabes cómo todos queremos ganar un poco más sin descuidar nuestra familia. El prospecto asiente. Su mente dice, sí, eso es verdad. En ese momento la conversación no suena a venta. Suena a entendimiento. La defensa baja. La conexión comienza. Esa es la diferencia entre ser rechazado y ser escuchado. No es lo que ofreces. Es lo que despiertas en el otro. Los seres humanos no compramos productos. Compramos seguridad emocional. Compramos la sensación de que estamos tomando una buena decisión. Y esa sensación nace en los primeros segundos de interacción. Por eso, cuando una persona dice, no tengo dinero, necesito pensarlo, o no tengo tiempo, la verdad no está diciendo ninguna de esas cosas. Está diciendo, no te creo todavía. Y ese todavía es la frontera que separa a los amateurs de los profesionales. Los amateurs responden con argumentos. Los profesionales responden con conexión. La prospección en frío no es una batalla entre tú y el prospecto. Es una danza entre dos mentes. Una quiere protegerse, la otra quiere comunicar, y quien domine los primeros segundos domina toda la conversación. Por eso, el lenguaje que usamos es tan poderoso. No porque sea mágico, sino porque activa programas mentales que ya existen en el otro. Cuando dices frases como «la mayoría de la gente» o «todo el mundo sabe que», no estás manipulando, estás hablando en el idioma del subconsciente. Le estás diciendo a su mente «tranquilo, no estoy aquí para forzarte, estoy contigo, pienso como tú». Y eso lo cambia todo. Si entiendes este principio, ya estás por delante del 95% de las personas que salen a prospectar, porque ellos salen con ansiedad, con urgencia, con miedo al rechazo. Tú, en cambio, saldrás con estrategia. Sabrás exactamente qué decir para que el otro te escuche sin resistirse. Y cuando logras eso, la venta deja de ser una lucha y se convierte en una conversación natural, una conversación donde no convences, sino que inspiras acuerdo. Así que grábate esto. No se trata de decir cosas buenas. Se trata de hacer que el otro crea las cosas buenas que ya dices. Esa es la base de toda comunicación efectiva. Y a partir de aquí, aprenderás a construir esa creencia desde tu primera frase. Porque cuando logras que alguien crea en ti, ya no necesitas vender. Solo necesitas conversar. Y eso es el inicio de toda prospección libre de rechazo. El poder de los primeros 8 segundos. Los primeros 8 segundos. Eso es todo lo que tienes. 8 segundos para que tu prospecto decida, sin darse cuenta, si va a escucharte, o si va a desconectarse mentalmente y buscar cómo escapar. 8 segundos para que su mente subconsciente diga, esta persona me gusta, confío en ella, o peligro, es otro vendedor, aléjate. Y lo más sorprendente es que esa decisión no es racional. No tiene nada que ver con tu presentación, tu producto, ni tu tono de voz. Ocurre antes de que termines la primera frase. Imagina esto. Estás en un evento de negocios y se te acerca alguien con una sonrisa tensa. Te da la mano y dice con entusiasmo, confía en mí, soy del gobierno, estoy aquí para ayudarte con tus impuestos. ¿Qué siente tu cuerpo? Inmediatamente, una alarma se activa dentro de ti. Tu mente grita, ¡peligro! No confíes. Ni siquiera sabes si esa persona es buena o mala, pero algo dentro de ti ya decidió. No le creas. Esa reacción no es lógica, es instintiva. Tu cerebro está diseñado para protegerte de lo desconocido. Cuando algo parece forzado o demasiado perfecto, activa su modo defensa. Cierra la puerta. Piensa en la última vez que alguien te habló con prisa por venderte algo. Quizá te ofreció un plan, un producto o una inversión única. Antes de escuchar los detalles, ya estabas pensando, ¿dónde está el truco? ¿Por qué suena tan bonito? Esto debe tener letra pequeña. Eso sucede porque en los primeros segundos, nuestro cerebro filtra automáticamente la información.
Decide si lo que oye proviene de alguien seguro o de alguien peligroso, y ese filtro es implacable. Una vez que se activa la desconfianza, nada de lo que digas después entrará. Tus palabras rebotan en la pared invisible del escepticismo. Por eso los grandes comunicadores no se enfocan primero en la lógica, sino en la percepción. Ellos saben que la gente no toma decisiones con la cabeza, sino con el instinto. Y el instinto se forma en los primeros 8 segundos. Durante ese breve lapso, el cerebro analiza señales inconscientes, el tono de tu voz, tu lenguaje corporal, tus primeras palabras y la forma en que lo haces sentir. Si algo no encaja, la mente del prospecto aprieta el botón rojo. No confíes. Y cuando eso pasa, no importa si tu oferta es la mejor del mundo. Ya perdiste. Pero aquí viene el secreto. Así como existe un botón rojo que activa la alarma, también existe un botón verde que la desactiva. Ese botón se llama afinidad, y lo activas con las palabras correctas. Las frases que pronuncias en esos primeros segundos pueden enviar una señal poderosa al subconsciente del prospecto. Eres como yo. Pienso como tú. Puedes confiar. Y en el momento en que la mente siente eso, se relaja. Escucha. Y empieza a creer. Por eso, la clave no está en impresionar. Está en sincronizarte. En hablar de forma que la otra persona sienta que no tiene que protegerse. No digas, tengo la mejor oportunidad del mercado. Eso suena a venta. Y la venta activa alarma. Di, bien, tú sabes cómo todos queremos ganar un poco más sin descuidar el tiempo con la familia. ¿Notas la diferencia? Esa frase no empuja, conecta. En lugar de sonar como un vendedor, suenas como alguien que entiende. Así que recuerda esto. En los primeros 8 segundos no vendes productos, vendes confianza. Y la confianza no se exige, se inspira. El cerebro humano está programado para desconfiar, pero también está programado para reconocer a su tribu, a quienes hablan su mismo idioma emocional. Tu tarea es simple, usar frases que desactiven la alarma mental y activen la sensación de «esta persona me comprende». En esos primeros 8 segundos, no se trata de decir mucho, sino de decir lo correcto. Y cuando lo haces, ya no estás prospectando en frío. Estás abriendo una conversación cálida, humana y libre de rechazo. ¿Cómo crear afinidad al instante? Ahora que sabes que la mente decide en segundos, viene la siguiente pregunta. ¿Cómo logramos que esa decisión sea a nuestro favor? ¿Cómo hacer que un desconocido sienta confianza, aunque nunca nos haya visto antes? La respuesta es una sola palabra: afinidad. La afinidad es el arte de hacer que alguien piense, esta persona es como yo. Y cuando alguien piensa que eres como él, te cree. No necesita pruebas, ni datos, ni demostraciones, porque su subconsciente ya tomó la decisión. Si es como yo, es seguro. Esa es la esencia de la conexión humana. Imagina que estás viajando solo, al otro lado del mundo. Un país con un idioma que no entiendes, una cultura completamente diferente. Caminas por la calle y escuchas a alguien hablar tu idioma. De inmediato, sonríes. Tu cuerpo se relaja. Te acercas. ¿Por qué? Porque ese simple detalle te dice, esa persona es más como yo que todo lo que me rodea. Esa reacción es afinidad pura. Y en los negocios sucede exactamente igual. Cuando hablas con un prospecto en frío, su mente está escaneando cada palabra que dices, buscando señales de coincidencia o de diferencia. Si dices algo que contradice lo que él cree, su mente cierra la puerta. Si dices algo que confirma lo que él ya piensa, la puerta se abre. Por eso, el secreto de la comunicación efectiva no está en convencer, sino en coincidir. La gente confía en quienes piensan como ellos, y desconfía de quienes intentan cambiar su forma de pensar. Por eso, cuando empiezas una conversación diciendo, todos queremos vivir mejor. A nadie le gusta depender de un jefe. La mayoría de la gente busca más libertad. Estás creando un puente. Estás diciéndole al subconsciente del otro, estamos del mismo lado. Esa es la llave que abre cualquier conversación, sin necesidad de manipular ni forzar. Piénsalo así. Cuando tú dices algo que el prospecto ya cree, su mente dice,
Exacto. Este tipo me entiende. Y cuando siente eso, comienza a confiarte algo más valioso que su dinero, su atención. Y una vez que tienes su atención, el resto es fácil. Porque ya no estás hablando con un extraño. Estás hablando con alguien que siente que te conoce. Veamos cómo funciona este principio. Supongamos que estás ofreciendo una oportunidad de negocio. Si comienzas diciendo, tengo algo increíble que te puede hacer rico, tu prospecto se desconecta de inmediato. Su mente dice, demasiado bueno para ser verdad. Pero si comienzas con algo que ya cree, por ejemplo, bien, tú sabes cómo está la economía últimamente. Todo sube, menos los ingresos. El prospecto asiente, no puede negarlo. Y su cerebro interpreta, piensa como yo, es alguien real. Ahí nace la afinidad, y con ella nace la influencia. La afinidad no se crea hablando mucho, sino hablando lo suficiente para que el otro piense, yo también he sentido eso. Por eso los profesionales no improvisan, preparan sus frases de apertura, frases simples, universales, que apelan a creencias compartidas. Por ejemplo, la mayoría de la gente quiere ganar más sin dejar de disfrutar la vida. Todo el mundo sabe que el tiempo pasa más rápido de lo que creemos. Bien, tú sabes cómo todos queremos tener control sobre nuestro futuro. Cada una de esas frases activa afinidad de inmediato. No empujan, invitan, no venden, conectan. Y es ahí donde comienza la magia, porque en cuanto tu prospecto siente que lo entiendes, baja la guardia. Y cuando baja la guardia, por fin puedes hablarle a su mente, no a su miedo. A partir de ese momento, no estás tratando de convencerlo. Estás caminando con él, hombro a hombro, hacia una visión compartida. Recuerda, la afinidad no es un truco. Es respeto. Es reconocer que la otra persona tiene sus propias creencias, y en lugar de discutirlas, decides alinearte con ellas. Por eso, antes de prospectar, hazte una pregunta. ¿Qué cosas ya cree mi prospecto que puedo usar para conectar? Porque cuando hablas desde su mundo se abre al tuyo. Mira, todos queremos lo mismo. Queremos ser comprendidos, respetados, escuchados, y cuando alguien nos da eso en los primeros segundos, nos sentimos seguros. Y cuando nos sentimos seguros, confiamos. Eso es afinidad. Y eso es lo que transforma un no estoy interesado en un cuéntame más. Así que la próxima vez que hables con un prospecto en frío, recuerda esto. No empieces con lo que tú piensas. Empieza con lo que él ya cree. No trates de convencerlo. Haz que asienta con la cabeza. Porque cada vez que tu prospecto dice internamente, sí, eso es verdad, estás un paso más cerca de construir una conexión real. Y cuando la afinidad está presente, la resistencia desaparece. No necesitas ser un experto en ventas. Solo necesitas aprender a hablar el idioma de la mente subconsciente, el idioma del acuerdo, la empatía y la verdad compartida. En esos primeros minutos, tu misión no es vender. Tu misión es hacer que el otro te crea, y la creencia no se gana con argumentos, se gana con afinidad. Así que olvida los guiones rígidos, las frases robóticas y los cierres agresivos. Habla con la intención de conectar, no de convencer, porque cuando alguien siente que hablas como él, empieza a escucharte como amigo, y ningún amigo necesita ser prospectado, solo necesita ser guiado. Eso es crear afinidad, eso es influir con integridad, y eso es el comienzo de toda conexión poderosa. Las 5 frases mágicas para conectar sin rechazos. Hasta ahora, ya sabes que la mente humana decide en segundos si confiar o no. Sabes que no se trata de lo que vendes, sino de cómo comienzas la conversación. Pero ahora llega la parte práctica. El momento donde descubrirás las 5 frases más poderosas que existen para abrir cualquier conversación sin activar la alarma del rechazo. Frases simples, pero construidas con precisión psicológica. Cada una de ellas conecta con el subconsciente, genera afinidad instantánea y hace que la otra persona piense, sí, eso es verdad. Porque cuando logras que alguien esté de acuerdo contigo, su mente deja de resistirse y empieza a escucharte. 1. La mayoría de la gente. La primera frase mágica es, la mayoría de la gente. Sencilla, ¿verdad? Pero detrás de esas 4 palabras hay un poder enorme. Cuando la usas,
activas el instinto de pertenencia, uno de los más antiguos del ser humano. El cerebro escucha a la mayoría y automáticamente asume que eso es seguro, porque suena como algo que hace el grupo, y lo que hace el grupo siempre parece correcto. El subconsciente piensa, si la mayoría lo hace, debe ser lo normal. Si todos piensan así, tal vez yo también debería pensarlo. Así que cuando dices, la mayoría de la gente odia trabajar para alguien más. La mayoría de las personas quiere tener más tiempo para su familia. La mayoría de la gente busca ganar dinero sin dejar su empleo. No estás imponiendo una idea, estás despertando un acuerdo automático. Tú deberías tener más tiempo para tu familia. Esa frase empuja, suena como una orden y activa resistencia. En cambio, la mayoría de la gente suena neutral. No ataca, no presiona, invita a pensar, y en esa invitación la mente baja la guardia. Por eso esta frase es perfecta para romper el hielo. Úsala en tus primeras palabras cuando todavía no hay confianza, para crear un terreno común. Porque si logras que la otra persona piense, sí, es cierto, la mayoría piensa así, ya diste el primer paso hacia la afinidad. 2. Todo el mundo sabe que... La segunda frase mágica es, todo el mundo sabe que... Esta frase tiene un efecto aún más poderoso. Crea acuerdo automático. Cuando el cerebro escucha, todo el mundo sabe, asume que lo que viene después es una verdad colectiva, algo que no necesita demostración. Y lo más interesante es que la gente no quiere contradecir una verdad colectiva. Su subconsciente busca mantener coherencia, así que acepta lo que dices sin discutirlo. Por ejemplo, todo el mundo sabe que la economía está difícil. Todo el mundo sabe que el tiempo libre vale más que el dinero. Todo el mundo sabe que ser tu propio jefe te da libertad. ¿Notas cómo suenan? Naturales, cercanas, imposibles de rechazar. La clave está en usar esta frase para confirmar lo que la otra persona ya cree. No trates de imponer una idea nueva. Usa esta frase para reforzar algo que el prospecto siente en su vida diaria. Cuando alguien escucha una frase que valida su experiencia, siente alivio, siente comprensión, y automáticamente asocia esa sensación contigo. Tú te conviertes en la persona que entiende, y cuando alguien siente que lo entienden, te escucha. Así que úsala para construir confianza. Porque una conversación donde ambos están de acuerdo es una conversación sin rechazo. 3. Bien, tú sabes cómo. Ahora pasamos a una de las frases más sutiles, pero también una de las más efectivas. Bien, tú sabes cómo. Esta frase hace algo extraordinario. Provoca asentimiento inconsciente. Cuando dices tú sabes cómo, el cerebro del prospecto busca un recuerdo, una situación que confirme lo que estás diciendo. Y mientras lo hace, asiente mentalmente. Dice, sí, claro, yo sé. Esa simple respuesta interior cambia toda la energía de la conversación. Escucha cómo funciona. Bien, tú sabes cómo a veces el dinero no alcanza a fin de mes. Bien, tú sabes cómo todos queremos más libertad de tiempo. Bien, tú sabes cómo el tráfico nos roba horas de vida. Cada una de esas frases hace que el prospecto asienta, y cada vez que asiente, su mente entra en modo acuerdo. En ese estado, las defensas bajan. Ya no estás hablando con un desconocido. Estás conversando con alguien que siente que lo entiendes. El secreto está en no usar esta frase para hablar de ti, sino para hablar de experiencias universales. La escasez de tiempo, el deseo de libertad, la frustración con los horarios o con el jefe. Esas son emociones comunes. Y cuando las mencionas de forma empática, el otro siente conexión. Narrador, tono más inspirador. Así que recuerda, cada tú sabes cómo es una invitación a recordar, a revivir algo que ambos comparten. Y eso, más que una técnica de ventas, es una técnica de humanidad. 4. Hay un viejo dicho que dice, la cuarta frase mágica es una joya ancestral. Hay un viejo dicho que dice, cuando la usas, tu mensaje gana autoridad sin sonar dominante. El subconsciente escucha viejo dicho y lo interpreta como sabiduría colectiva, algo probado por el tiempo, algo en lo que se puede confiar. Por ejemplo,
Hay un viejo dicho que dice, si trabajas por tus sueños, no trabajarás ni un día más. Hay un viejo dicho que dice, los empleos interfieren con tu libertad. Suena diferente, ¿verdad? No parece una opinión, parece una verdad heredada. Y eso tiene un impacto enorme, porque cuando hablas con autoridad suave, la gente escucha sin sentirse presionada. Tu frase no suena a consejo, suena a sabiduría, y el cerebro humano ama la sabiduría. Ama lo que parece antiguo, probado, confiable. Así que úsala cuando quieras introducir una idea nueva sin despertar resistencia. Hay un viejo dicho que dice, prepara el terreno, desactiva la alarma mental y abre espacio para una reflexión. Recuerda, no estás tratando de tener la razón, estás sembrando una idea en terreno fértil, y cuando el terreno está listo, la semilla de tu mensaje germina sola. 5. La sonrisa. Ritmo. Y llegamos a la quinta frase mágica, aunque en realidad no es una frase. Es una actitud, tu sonrisa, tu ritmo, tu energía. Puedes decir las mejores palabras del mundo, pero si tu rostro no transmite calma, si tu ritmo no se adapta al de tu prospecto, su subconsciente no creerá en ti. La mente humana no decide con lógica, decide con sensaciones. Si tu tono es rápido y ansioso, el otro siente que le estás vendiendo algo. Pero si hablas despacio, con voz cálida, con pausas naturales, la mente del otro se relaja. Tu sonrisa es una señal de seguridad. Es el lenguaje universal de la confianza. No importa el país, la cultura o el idioma. Una sonrisa sincera dice, estás a salvo conmigo. Por eso, cada vez que hables con un prospecto, ajusta tu energía a la suya. Si es tranquilo, habla despacio. Si es entusiasta, acompaña su ritmo. No imites. Sincronízate. El subconsciente lo nota. Y cuando siente que vibras igual, te acepta como parte de su grupo. Esa sincronía es la forma más pura de afinidad, porque al final no son las palabras las que convencen. Es la emoción con la que las pronuncias. Una sonrisa genuina tiene más poder que un argumento perfecto. Un tono amable puede abrir más puertas que una presentación brillante. Y cuando combinas tu sonrisa, tu ritmo y tus palabras correctas, creas magia. Estas 5 frases son mucho más que herramientas. Son puentes. Puentes entre la lógica y la emoción, entre el miedo y la confianza, entre el rechazo y la conexión. No necesitas memorizar discursos. Solo necesitas recordar cómo se siente hablar como un ser humano. Porque cuando usas frases que la mente acepta sin lucha, cuando tu tono inspira tranquilidad y tu sonrisa transmite verdad, la conversación fluye. Y lo mejor de todo, ya no estás vendiendo, estás guiando. Guiando a alguien hacia una decisión que se siente correcta, natural y libre de presión. Así que, la próxima vez que te acerques a un prospecto en frío, recuerda estas 5 llaves. Abre con la mayoría de la gente. Refuerza con todo el mundo sabe que. Conecta con bien, tú sabes cómo. Da autoridad con hay un viejo dicho que dice. Y cierra con una sonrisa sincera. Porque cuando hablas así, no solo comunicas, inspiras. Y cuando inspiras, el rechazo deja de existir. Construyendo tu propio guión de prospección. Hasta este punto ya entendiste el poder de las palabras. Sabes que cada frase que sale de tu boca puede activar o desactivar la mente del prospecto. Sabes que las personas no huyen de los negocios, huyen de cómo se los presentan. Y ahora llega la parte más importante: convertir todo eso en un guión propio. Un guión tan natural, tan tuyo, que fluya como una conversación genuina, sin sonar ensayado. Porque las frases mágicas funcionan, sí, pero su verdadero poder surge cuando las adaptas a tu voz, a tu historia y a la emoción que transmites. Recuerda, no estás construyendo un guión de ventas, estás construyendo un guión de conexión, un puente de palabras que une tu mensaje con la mente y el corazón del otro, un mensaje que no empuja, no presiona, no convence, simplemente invita. Así que respira hondo, toma lápiz y papel, y prepara tu mente para escribir el guión que transformará tu forma de prospectar para siempre. Vamos paso a paso. Paso 1.
Escribe 3 frases con la mayoría de la gente. Esta es la base de tu guión, la estructura invisible que prepara a tu prospecto para escucharte sin resistencia. La mayoría de la gente activa el instinto de pertenencia. Le dice a la mente del otro: esto no es una opinión personal, esto es lo que siente la mayoría, y al cerebro humano le encanta estar del lado de la mayoría, porque en su programación más antigua, pertenecer era sobrevivir. Así que tus 3 frases deben hablar de deseos universales, cosas que la gente quiere, pero tal vez no se atreve a decir en voz alta. Por ejemplo, la mayoría de la gente quiere tener más tiempo para disfrutar con su familia. La mayoría de las personas se siente cansada de vivir solo para pagar cuentas. La mayoría de la gente sueña con ganar dinero haciendo algo que le apasione. ¿Notas el patrón? No estás hablando de ti. Estás hablando de ellos, de sus pensamientos, de sus frustraciones, de su verdad interna. Y cuando hablas de lo que el otro siente, no necesita defenderse. Te escucha, porque de alguna manera le estás poniendo voz a lo que ya pensaba. Esa es la clave de esta primera parte del guión. No convencer, sino reflejar. Reflejar lo que el prospecto ya cree para que se vea en tus palabras y piense: exacto, eso mismo pienso yo. Y cuando logras eso, la afinidad ocurre sin esfuerzo. Paso 2. Escribe 2 frases con todo el mundo sabe que. Ahora es momento de fortalecer esa conexión con una segunda capa. Todo el mundo sabe que. Si la primera frase crea pertenencia, esta crea validación. Hace que tu mensaje suene a una verdad aceptada, no a una opinión personal. Y eso, para el subconsciente, significa seguridad. Por ejemplo, todo el mundo sabe que los empleos nos roban el tiempo que podríamos pasar con la familia. Todo el mundo sabe que si no hacemos algo diferente, nada va a cambiar. Esas frases funcionan porque son imposibles de refutar. Cualquiera puede identificarse. Y cuando tu prospecto asiente, aunque sea mentalmente, le estás enseñando a decir sí, sin darse cuenta. Cada sí interior abre más la puerta. Y mientras más puertas abres, menos resistencia queda. Esta segunda parte del guión es como el cemento emocional. Solidifica la conexión que ya creaste con la mayoría de la gente. Piénsalo así. Primero siembras empatía, luego la fortaleces con validación. Esa secuencia convierte tu conversación en una historia en la que ambos están de acuerdo. Ya no hay debate, solo comprensión compartida. Paso 3. Escribe una frase con bien, tú sabes cómo. Ahora viene la parte más íntima del guión. Bien, tú sabes cómo. Esta frase es como un puente directo al subconsciente del prospecto. Cuando la dices, su mente deja de analizar y comienza a recordar. Recordar momentos, sensaciones, experiencias. Mira este ejemplo. Bien, tú sabes cómo a veces el dinero no alcanza a fin de mes. Bien, tú sabes cómo todos queremos más libertad de tiempo. Bien, tú sabes cómo el tráfico nos roba horas de vida. Cada una de esas frases despierta una imagen mental. Y cuando alguien imagina, siente. Y cuando siente, se conecta. Esa es la magia de esta parte del guión. No apela a la lógica, apela a la experiencia personal. Cuando usas tú sabes cómo, no estás diciéndole qué pensar, estás llevándolo a un lugar donde él mismo confirma que lo que dices es verdad. Y cuando el prospecto se convence con sus propios recuerdos, ya no necesita que tú lo convenzas, tú solo lo guiaste hasta allí. Esa es la diferencia entre un comunicador promedio y un comunicador de influencia. El promedio intenta imponer ideas. El influyente hace que el otro las descubra por sí mismo. Y esta frase es el vehículo perfecto para eso. Paso 4. Cierra con una sonrisa y una pregunta abierta. Ahora el toque final. Después de crear afinidad, validación y emoción, viene el momento de abrir la puerta a la acción. Pero aquí hay un detalle crucial. No la abras con presión, ábrela con curiosidad, porque la curiosidad es irresistible. Por eso tu cierre debe sonar así. ¿Te gustaría saber cómo podrías lograr eso sin dejar lo que ya haces? Esa pregunta es poderosa por 3 razones. 1. No impone. No dices deberías hacerlo, sino te gustaría. Es una invitación, no una orden. 2. Activa deseo. Hace que el prospecto imagine un resultado positivo. 3.
despierta curiosidad. Su mente se pregunta, ¿cómo? Y cuando el cerebro humano tiene una pregunta sin respuesta, necesita saber más. Esa es la psicología detrás del cierre abierto. No vendes. Provocas interés. Tu objetivo no es empujar una decisión, sino hacer que el otro quiera seguir escuchando. Y lo mejor es que esta fórmula funciona con cualquier persona, en cualquier contexto, porque respeta la libertad del otro. Ejemplo final del guión completo. Veamos cómo se escucha todo junto. Imagina que estás conversando con alguien y dices con calma: la mayoría de la gente quiere tener más tiempo para disfrutar con su familia. Todo el mundo sabe que los empleos nos roban ese tiempo. Bien, tú sabes cómo sería genial trabajar desde casa, ¿cierto? Por eso estoy compartiendo algo que puede ayudarte a lograrlo. Piénsalo un segundo. ¿Dónde hubo presión? En ninguna parte. Este guión no obliga, no convence, no promete. Solo describe lo que todos sienten y deja abierta la posibilidad de algo mejor. Y esa combinación, empatía plus curiosidad, es el lenguaje de la mente subconsciente. Así hablas cuando quieres influir con integridad. Ahora es tu turno. No copies el ejemplo al pie de la letra. Adáptalo a ti, a tu historia, a tu forma de hablar. Si trabajas con salud, enfócate en frases que hablen de bienestar. Si trabajas con educación, habla de crecimiento personal. Si trabajas con negocios, enfócate en libertad y propósito. Pero mantén la estructura, porque esa estructura funciona con cualquier tema. Veamos el modelo otra vez. 1. 3 frases con la mayoría de la gente. Activan pertenencia. 2. 2 frases con todo el mundo sabe que. Crean acuerdo automático. 3. Una frase con bien, tú sabes cómo. Provoca conexión emocional. 4. Y una pregunta abierta final. Esa es la secuencia del influenciador. La secuencia que convierte el rechazo en interés y el interés en conversación. Cuando practiques este guión, no lo hagas para sonar perfecto. Hazlo para sonar auténtico. El subconsciente no responde a la perfección, responde a la emoción. Así que, si te equivocas al decirlo, sonríe. Esa sonrisa vale más que cualquier palabra bien dicha. Porque al final, la influencia no está en lo que dices, sino en cómo haces sentir al otro mientras lo dices. Si logras que tu prospecto sienta comprensión, que sienta que lo entiendes, que no estás intentando ganarle, sino acompañarlo, ya ganaste. Así que hoy te invito a escribir tu guión, a hacerlo tuyo, a practicarlo frente al espejo hasta que se sienta natural, como una conversación entre amigos. Imagina las caras de tus prospectos cuando empieces con una frase que los hace asentir, cuando los veas relajarse, sonreír y decir esas palabras mágicas. Cuéntame más. Ese es el momento donde deja de ser una venta y se convierte en una conexión que puede transformar vidas, empezando por la tuya, porque cuando aprendes a hablar el idioma de la mente subconsciente, el rechazo deja de existir y la influencia se convierte en un acto de servicio. Y eso es el verdadero poder de prospectar con propósito.